Señor, ya te hemos pedido que nos bendiga por medio de la exposición de tu palabra. Ayúdame, te ruego, en mi debilidad, Señor, en mi incapacidad. Y a pesar de mí, Señor, habla tú, Señor, a la vida y los corazones de cada uno de los que estamos acá y de aquellos que han de escuchar este mensaje, Señor, por audio o por video, por las redes, Señor. De conformidad con tus propósitos y buena voluntad se ha hecho todo en Cristo Jesús, para gloria y honra de tu nombre y solamente para gloria y honra de tu persona, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del Dios de gracia. Dios de gracia es el título del mensaje. Y hay un texto que nos puede servir de plataforma para el inicio, que está en Oseas 14:4. Una frase hermosa. Dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Con esa frase prácticamente está terminando el profeta Oseas su mensaje a la nación de Israel. Y es una frase preciosa, repito, porque es el Señor quien dice: sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. Y hoy por eso le digo, vamos a hablar un poco, vamos a tratar de acercarnos un poco acerca de esa cualidad en Dios por la cual podríamos llamarlo y decir de Él que es un Dios de gracia, que Él es un Dios de gracia. Hablar sobre Dios es siempre intentar lanzarnos a un océano infinito, a un océano de profundidades y de alcance infinito, en el cual siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre nos vamos a quedar cortos cuando tratamos de hablar, cuando tratamos de acercarnos a nuestro Dios, de conocer a Dios. Cortos de visión, no nos alcanzará la visión para ver la grandeza de Dios, la amplitud de Dios. Cortos de entendimiento, pues el Señor, el Dios verdadero, nos sobrepasa en todo sentido. Nos sobrepasa en todo sentido, en todo aspecto. Pero además porque nosotros, los seres humanos, aprendemos y apreciamos contrastando las cosas unas con otras. Y decimos, esto se parece a esto, y esto es semejante a esto, y esto me recuerda a aquello. Y así nosotros aprendemos y adquirimos el conocimiento del mundo que nos rodea. Vamos estableciendo lazos, esto se parece a esto, esto funciona como esto, y allí vamos, de esa forma, abrazamos el conocimiento. El problema es que con Dios no tenemos referencia. El problema es que con Dios no hay con quién compararle. El problema es que con Dios no hay nada ni nadie semejante a Él. Entonces, ¿Cómo decir Dios se parece? No, él no hay nadie semejante a Él, no hay nada que se le parezca a Él. Y ese es el gran problema que tenemos con relación a Dios. Por eso Isaías, el profeta Isaías dijo, Dios mismo dijo a través del profeta Isaías: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. La siguiente frase dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Eso dice el Señor. Dice, no hay nada semejante a mí, no hay nadie que se le parezca a Dios, no hay nadie con el cual nosotros podamos decir así. No hay. Dice Dios, no hay nadie semejante a mí, no hay nadie que se parezca a mí. Ese es Dios. Entonces, hablar acerca de Dios, acercarnos a Dios, tratar de comprender a Dios, es una tarea para nosotros inalcanzable, es una tarea para nosotros imposible.
cualquiera sea la característica de Dios que tomemos, cualquiera sea el atributo que nosotros tomemos como punto de partida. Atributo es la palabra que usan los estudiosos de Dios para hablar de las características de Dios. Cuando dicen Dios es amor, entonces el amor es un atributo de Dios. O Dios es poderoso, entonces el poder es un atributo de Dios. O Dios es misericordioso, entonces la misericordia es un atributo de Dios, etc. Pero cualquiera que sea el atributo que nosotros tomemos, la característica de Dios que tomemos, ese atributo no es más que, para nosotros no será más que como un trampolín con el cual nos lanzamos a un océano que no tiene fin. Y sea que comencemos por el amor, vamos a hablar del amor de Dios, es algo que nos sobrepasa y que es infinito. Sea que hablamos de la sabiduría de Dios, imagínense si vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Es adentrarnos entonces en un terreno que es demasiado alto para nuestra estatura, demasiado alto para nuestra capacidad intelectual, espiritual. Es algo que rebasa nuestra capacidad. Permíteme usar estas dos palabras que son un poco de la educación. Rebasa nuestra capacidad perceptiva y cognitiva. Nosotros, las personas, tenemos una capacidad de aprendizaje. Y aunque nuestro cerebro y nuestra mente da para mucho, y los estudiosos dicen que solamente usamos un 10% de nuestra capacidad aproximadamente, aunque usáramos el 100% de nuestra capacidad, no alcanza para abrazar, para entender a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a meter al Dios infinito aquí? Dígame usted, ¿cómo cabe eso allí? No hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Dios es infinito en todos los sentidos, inaprensible para nosotros. No lo podemos abrazar, no lo podemos sujetar, de decir, ya tengo a Dios agarrado. No. Y lo que apenas logramos conocer de Él, lo que apenas nosotros podemos en toda nuestra vida lograr conocer de Dios es una partícula, es algo minúsculo, es un leve detalle. Lo que apenas logramos comprender es apenas una pizca para que tengamos cierta idea de la grandeza de Dios, para que tengamos cierta idea de la majestad de Dios, para que tengamos cierta idea, aunque sea muy leve, del inmenso e infinito poder de Dios, de la dignidad de Dios, de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios. Es tan leve. Acompáñeme por favor a Job capítulo 26. Allí está el texto. Pero antes de llegar a ese verso 14, que es el que está en la pantalla, Job 26, 14, Job venía desarrollando más o menos el siguiente discurso. Escúcheme un momento. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él. El Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, es decir, las estrellas, las constelaciones, las galaxias. Y he aquí, llegamos al verso 14, ¿no está? Perdone, no sé qué me pasó allí, pero en Job 26, 14 dice, he aquí estas cosas, todo lo que nosotros podamos ver,
que sucede, que está allí alrededor nuestro en la creación. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y a ese Dios grande, a ese Dios infinito, a ese Dios en muchos sentidos incomprensible, a ese Dios inalcanzable, sin embargo, estamos invitados a acercarnos. Y la labor nuestra, digo nuestra de los predicadores, la labor nuestra de los pastores, de los expositores bíblicos, es precisamente esa imposible tarea: hablar de Dios, dar a conocer a Dios a través de lo que Él mismo ha dicho, porque no es hablar de Dios de conformidad con lo que a mí se me ocurre, de lo que yo pienso, de lo que yo imagino, eso no tiene ningún valor, sino es hablar de Dios acerca de lo que Él mismo ha dicho de sí. Es hablar de conformidad con lo que Él ha revelado y manifestado acerca de sí mismo y que lo tenemos en su palabra. Ese es el único conocimiento valedero. Ese es el único conocimiento, perdone la expresión, verdadero, que podemos formarnos acerca de Dios, de lo que Él ha dicho de sí mismo en su palabra. Y yo quiero invitarle a que hoy nos acerquemos a tratar de ver un poco ese aspecto de Dios que se llama gracia, que se llama gracia. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. La palabra gracia aparece en la Biblia con mucho significado. Se usa de muchas maneras. No tiene un solo significado, tiene mucho significado. Por ejemplo, se habla de gracia en la Biblia para expresar el visto bueno que una persona puede tener delante de Dios o delante de otras personas. Entonces la Biblia dice, por ejemplo, que en un momento Dios miró a toda la humanidad y todos estaban mal. Y Dios le dolió, dice la Biblia, en su corazón haber creado al hombre. Y Dios dijo, los voy a barrer a todos, los voy a exterminar a todos. Hombres y animales, todo, lo voy a barrer todo de la tierra. Pero, dice la Biblia, Noé halló gracia. Cuando Dios miró y dijo, los voy a barrer a todos, halló un hombre. Hubo un hombre llamado Noé que halló gracia delante de Dios. Y Dios dijo, a todos menos a él, halló gracia delante de él. Creo que es la primera vez en la Biblia que se usa la palabra gracia, ese texto que está allí. Pero luego también la gracia es algo que se expresa para decir, por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos a una caravana de traficantes, como nosotros decimos hoy en nuestros tiempos, traficantes, gente que secuestra a otros y se los lleva de esclavos para venderlos. Entonces Josué fue llevado por una caravana de traficantes y lo vendieron como esclavo en Egipto. Y cuando José llegó a Egipto, dice la Biblia, en algún momento dirá de la narración, que José lo compró un hombre, por cierto, lo compró un funcionario del gobierno de Egipto. Un funcionario compró a José como su esclavo. Y después que lo hubo comprado y lo tenía en su casa trabajándole como siervo, dice la Biblia que José halló gracia delante del que lo había comprado. Halló gracia delante de Potifar, aquel que lo había comprado. Entonces también vemos en la Biblia que la gracia es algo que es como ese favor, es un favor que puede alcanzar, no alcanzar,
es un favor que alguien puede tener para con Dios o que alguien puede hallar delante de otra persona. Halló gracia, fulanito halló gracia delante de menganito. ¿Sí me explico? Pero también se usa en la Biblia la gracia como una virtud que se manifiesta en algunos. Entonces, por ejemplo, en el libro de los Hechos se nos dice que Esteban, lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo, hacía milagros extraordinarios. O dice la Biblia que los apóstoles, después que el Señor hubo resucitado, ellos llenos de gracia, la gracia de Dios estaba con ellos y ellos hacían milagros poderosos en medio del pueblo. Entonces se habla allí de la gracia como en el sentido de una virtud, de un respaldo de Dios sobre la vida de algunas personas. O se usa la palabra gracia para hablar de un propósito divino, un propósito de Dios. Por ejemplo, como se menciona en Gálatas 2:9. O se habla de la gracia de Dios como para decir que alguien puede actuar en el nombre del Señor. O se habla de la gracia de Dios como un don. Cada quien, según la gracia que ha recibido, administre su don. Entonces está relacionada como con los dones espirituales. Son distintos usos de la palabra gracia. No nos vamos a referir a ninguno de ellos en esta mañana. Solamente estoy mencionando que la palabra gracia se usa de distintas maneras y en distintos contextos en la Biblia. Pero, como hoy estamos hablando acerca de la gracia en Dios y no en los hombres, sino la gracia en Dios, cuando hablamos de la gracia en Dios, de la gracia de Dios, nos referimos a una cualidad, a una característica que está en Dios, que siempre ha estado en Dios, desde la eternidad, siempre ha estado en Dios. Antes de que hubiera creación, ya Dios la tenía consigo. La gracia estaba con él, le caracterizaba. Pero la gracia es esa característica que está en Dios y que le lleva a Dios a que Él manifieste su amor, que Él manifieste su bondad, que Él manifieste su poder y salvación para con nosotros, aunque no lo merezcamos. La gracia es aquello que permite a Dios manifestarnos su bondad, su amor, su poder y su salvación, aunque no lo merezcamos. Esa es la gracia de Dios. Que Él puede ser bueno con quien no lo merece. Que Dios puede amar al que no merece ser amado. Que Dios puede salvar al que no merece ser salvado. Que Dios puede manifestar su poder a favor de alguien que no merece que Dios le manifieste su poder. Pero sin embargo, porque Él tiene gracia, Él puede hacerlo. Ya más o menos vamos entrando en el terreno, en el espacio a donde queremos llegar. Y en ese sentido, la buena noticia del Evangelio, del mensaje del Evangelio, es llamado Evangelio de la gracia de Dios. Así, miren, en el libro de Hechos esas dos frases. El mensaje del Evangelio es llamado en la Biblia el Evangelio ¿de qué? El Evangelio de la gracia de Dios. Y también es llamado la palabra de su gracia. El mensaje cristiano es llamado la palabra de su gracia, el Evangelio de la gracia de Dios. Y este será nuestro punto de partida para acercarnos a ese atributo de Dios. Vamos a centrarnos allí un tiempo. El Evangelio de la gracia de Dios. Por eso nosotros estamos hoy acá en esta mañana. Por eso los cristianos se reúnen cada semana en sus templos, cada domingo, para hablar, para proclamar, para enseñar,
para hacer escuchar el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio proviene de una palabra griega, porque usted sabe, el Nuevo Testamento se escribió, los evangelios y el Nuevo Testamento se escribieron en griego. Y esa palabra griega del evangelio se lee, se diría como evangelion. Ahí está, en griego, y más o menos esa sería la pronunciación. Pero a su vez esa palabra evangelio está compuesta por dos pequeñas frases. Ev, que significa bueno, bien, bueno. Y ángelos, de donde viene la palabra ángel. Ángelos es mensaje. De allí que los ángeles se dice son mensajeros, portan un mensaje, llevan el mensaje. Entonces la palabra evangelio está compuesta por la combinación de esas dos palabras, bueno y mensaje, como decir buen mensaje, buenas noticias, buena nueva. El evangelio es la buena noticia de Dios para las personas. El evangelio es el buen mensaje que Dios le envió a las personas. El evangelio de la gracia es las buenas noticias, las buenas nuevas que Dios ha mandado a los hombres, que escuchen, que se enteren, que en toda la tierra se sepa esta noticia. Hay buenas noticias para la humanidad. Pero antes de llegar allá y hablar un poco acerca de eso, diríamos, tenemos que decir, que recordar, Dios es perfecto. Y en su perfección, en la perfección de Dios, Dios es infinitamente justo. Dios es infinitamente justo e infinitamente santo. Piense un momento en eso. Dios es perfecto y solamente podríamos centrarnos a hablar acerca de esto por mucho tiempo, pero Dios es perfecto y eso implica que Él es perfectamente justo y perfectamente santo. Y por eso, por ese hecho de que Dios es perfecto, perfectamente justo y santo, nosotros todos estamos en problemas. Por eso toda la humanidad tenemos muy grandes problemas para con Dios. Insalvables problemas tenemos. ¿Por qué? Porque lo perfecto no congenia con lo imperfecto. Lo imperfecto no tiene cabida con lo perfecto. Ni lo santo tiene contentamiento ni agrado en lo que es impuro o indigno o pecaminoso. ¿Se va dando cuenta por dónde vamos? Que porque Dios es perfecto, nosotros estamos descartados. Que porque Dios es santo y nosotros estamos tan manchados de nuestros pecados, Dios no nos puede mirar con agrado. Eso es lo que estamos diciendo. Que Dios no puede mirar a las personas con agrado por causa de sus pecados. Que Dios no puede mirar al ser humano con agrado por causa de su imperfección en todo sentido. Pero eso es muy fuerte. Y dirá alguien, pero eso que está diciendo usted, ¿por qué dice eso? Y yo le diría, porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dijo. Mire la siguiente cita. Salmo 7:11. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y por cuanto Él es un juez justo, está airado contra el impío. A veces, permanentemente. Dios está
en contra del ser humano todo el tiempo. Está irado contra el impío todos los días. Eso dice la Biblia. Y por eso la mayoría de los habitantes de la tierra se molestan contra Dios y dicen: yo no quiero ese Dios. Con Dios que está bravo conmigo porque yo soy así, que no me acepta como soy. Es que claro que no te acepta como eres. Él es perfecto. Así como eres no te vas a acercar a Él. Así como eres no vas a ser recibido delante de Él. Así como eres no vas a llegar y Dios, aquí estoy, aceptame así como soy. No, no es así. No funciona de esa manera. ¿Cuál es nuestra condición? Isaías 53:6. Serán algunos que son imperfectos, serán algunos que son impíos, serán algunos que están en esa condición de problema. Y Isaías dijo: todos nosotros, toditos, sin excepción, dice, todos nos descarriamos, todos perdimos el camino, todos nos desviamos. Como las ovejas que en un momento van allí y se van para el monte. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6. Y Dios dice, Salmo 50:21, estas cosas hiciste, te apartaste, me ignoraste, has pecado contra mí, no me has tomado en cuenta, has hecho lo que te da la gana en tu vida. Y yo he estado, dice Dios, yo he estado así, calladito. Dios dice, yo no he dicho nada. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Señor. Y pensaba, dice Dios, que yo de cierto sería como tú. Y sabe que ese es el gran problema de la mayoría de nosotros, de la mayoría de las personas. La gente piensa que Dios es como ellos son. Nosotros tendemos a pensar de que Dios piensa como nosotros, de que Dios es como nosotros. Dios es juez justo, decía la primera cita. Para nosotros el juez justo es casi que inexistente. La mayoría de nuestros jueces en todas las naciones son unos inmorales, unos grandísimos inmorales. Y no hay justicia en los tribunales. Y en vez de imponer la sentencia contra el malvado, se corrompen y por dinero lo declaran inocente y absuelven su causa. Y hay gente inocente que no debería estar presa, que jamás debió estar detenida y están presos por un juez vagabundo, inmoral, que se vende a hacer lo malo. Y eso pasa en todas partes. Y la gente piensa que de alguna forma Dios va a ser así, que de alguna forma Dios va a hacer un arreglo, ellos van a hacer un arreglo con Dios y tal, y van a salir bien parados. Que de alguna forma el Señor se va a olvidar. Si Dios no me castigó, ya pasaron tantos años de aquello y Dios me lo dejó pasar. No deja pasar nada el Señor. No deja pasar absolutamente nada. Y nosotros cuando vemos la Biblia vemos que hay gente que Dios dice, no lo castigó, no lo castigó. La Biblia dice, Dios persigue a veces el castigo y lo impone sobre el hijo, sobre el nieto, sobre el bisnieto, sobre el tataranieto, pero no se escapará, no quedará sin eso. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Nadie burlará la justicia divina. Entonces Dios guarda silencio. Y el silencio es por qué Dios lo deja y no actúa. ¿Por qué Dios permite que ese hombre haga esa atrocidad? ¿Por qué Dios permite que haya tanta maldad en el mundo? Y Dios guarda silencio. Pero que nadie se equivoque. El silencio de Dios no es indiferencia. El silencio de Dios no es que Dios lo dejó pasar y ya no va a actuar. Que nadie se equivoque porque no es así.
ya eso sería hablar de otro asunto, la justicia de Dios, pero hoy no vamos a hablar sobre la justicia de Dios. Estamos tratando de centrarnos en lo de la gracia. El gran problema de la humanidad está en ese hecho, hermanos y amigos, que la humanidad toda está en una condición réproba, en una condición de condenación delante de Dios, del Dios justo y santo. Y si el hombre, si la persona, si el ser humano, si usted que me escucha, si usted que me lee, si usted permanece en esa condición, quien quiera que usted sea, en esa mala condición que la Biblia llama con una palabra que cada vez queremos menos escuchar, la Biblia llama esa condición mala pecado. Esa es la palabra. No nos gusta que nos digan que somos pecadores. La gente se ofende que se le diga que es pecador, pero la palabra pecado significa sencilla y llanamente errar el blanco. La palabra pecado lo que significa es debías ir derecho y diste donde no era. Debías apuntar allá, pero resulta que apuntaste allá. Te equivocaste. Por eso dice la Biblia, todos somos pecadores, todos nos hemos equivocado. Para con Dios, para con la ley de Dios, para con los mandamientos de Dios, para con los propósitos de Dios. Y ese es el problema con la humanidad. Perdone que tal vez hable fuerte, esa música allí molestando. Y si el hombre permanece en esa condición de pecado, quedará para siempre excluido, separado de Dios. Llegará un momento en que quedará eternamente separado de Dios. Y a pesar de que en esta tierra todos somos pecadores, escúcheme, sin embargo todos disfrutamos de la bondad de Dios. En esta tierra, a pesar de que la tierra está arruinada por causa del pecado y del hombre pecador, Dios en su gracia permite que haya muchas bondades de las cuales todos disfrutamos y participamos. Hasta la gente que maldice a Dios disfruta de las bondades de Dios. Así de sencillo. Pero una vez que las personas salimos de esta tierra, el que permaneció alejado de Dios irá a un lugar, a un espacio, a una existencia en la cual no hay nada de la gracia de Dios. Las personas que parten de esta tierra sin reconciliarse con Dios irán a una eternidad de separación de Dios, a una eternidad donde es indecible e inimaginable lo que sufrirán, porque la gracia de Dios estará completamente ausente allí donde ellos van. No habrá pero ni una pizca, ni una brizna de la gracia de Dios, nada, absolutamente nada de la gracia de Dios en ese lugar. Solamente la ira de Dios, solamente el juicio de Dios, solamente el castigo de Dios, solamente el pago de Dios por causa de la rebelión. No podemos imaginar de qué se trata. Y nuevamente diré, no es lo que decimos nosotros, es lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Pero Dios es Dios de gracia. Y ahora vamos a este punto. ¿Pero qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Al fin de cuentas, ¿qué es la gracia? Esa puede ser una definición. La gracia es la bondad. La gracia es la bondad y el bien que Dios manifiesta para con aquellos que no son merecedores de ello. La gracia es la bondad que Dios manifiesta para con aquellos que no la merecen. El bien que Dios le hace a aquellos que no lo merecen. Eso es gracia. La palabra gracia también viene de una palabra griega, charis, que significa eso, favor, bien. La gracia es una bondad inmerecida de parte de Dios, que Dios otorga. Eso es la gracia.
Y le decía que aunque en esta vida todos somos pecadores, disfrutamos por la gracia de Dios de muchas bondades que Dios nos permite experimentar y recibir. Pero estamos separados de Dios por nuestros pecados. Estamos separados de Dios por la rebelión de nuestro corazón. Y a menos que escuchemos, número uno. Número dos, a menos que estemos de acuerdo, que escuchemos primero. Segundo, que estemos de acuerdo. Y tercero, que decidamos responder al mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, quedaremos separados para siempre de Dios. Hoy estamos separados en esta tierra. Y a menos que escuchemos, que estemos de acuerdo y que respondamos al mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, quedaremos separados para siempre. Y por eso decía que nuestra situación es mala, muy mala, para ser sincero. Desesperadamente mala, para ser más claro. La situación de toda persona que vive de espaldas a Dios es desesperadamente mala y peligrosa. Pero hay buenas noticias. El Dios de gracia intervino en nuestra historia de humanidad para hacer posible que nos podamos reconciliar con Él. El Dios de gracia intervino para que el problema de nuestro pecado sea realmente resuelto, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Ese es todo. Es mucho, no es poca cosa, es mucho. Pero el pecado es lo único que nos separa de Dios. Y Dios intervino en la historia para solucionar el problema de nuestro pecado y podamos acercarnos a Él sin impedimento. Romanos 3, 23 y 24. Este es esa cita tenemos que entenderla, esa cita tenemos que memorizarla, esa cita tenemos que estudiarla, esa cita tenemos que estar allí, ir allí, y arar y profundizar en lo que quieren decir cada una de esas frases. Porque allí está la diferencia entre la vida y la muerte. Porque en esa frase está la esencia del Evangelio. Lo que usted, si es cristiano, lo que usted tiene que predicar está en esa frase. Lo que usted tiene que comprender está en esa frase. Y si usted no es cristiano, con más razón, lo que usted necesita con mayor urgencia comprender, conocer, entender y aceptar está en esa frase que está allí. Romanos 3, 23 al 24. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a detenernos en esa primera frase. Es la que está allí en rojo. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, todos pecaron. Y por lo tanto dice, todos, esos mismos todos están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es una condición que nos atañe a todos, a toda la humanidad. Esa es una condición que atañe a toda la humanidad, nos involucra a todos. No dice que algunos pecaron, dice todos pecaron. Y el que estemos de acuerdo con esa afirmación es esencial. Si usted puede estar de acuerdo con esa afirmación y decir eso es verdad, todos hemos pecado, yo también he pecado. Entonces por allí usted podrá dar un buen paso, de que usted pueda decir yo estoy de acuerdo con eso que dice la palabra de Dios, yo también pequé, eso es verdad. Ahora, si hay alguien que dice, no, yo no entro en ese grupo, eso no aplica para mí. Lamentable que esté en esa posición. Pero lo mejor que puede pasarle a cualquier persona en cualquier parte del mundo y en cualquier situación es estar de acuerdo con lo que dice esa primera frase.
que hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque el primer requisito para que podamos calificar para recibir el beneficio del Evangelio de la gracia, el primer requisito para calificar para recibir el beneficio del Evangelio de la gracia es estar de acuerdo con esa frase. Nosotros llegamos, Señor, yo quiero calificar y quiero ser beneficiario de las bondades del Evangelio de la gracia, del perdón del Evangelio de la gracia, de la salvación del Evangelio de la gracia, de la vida eterna que ofrece el Evangelio de la gracia. Bueno, el primer requisito es que usted firme que está de acuerdo con esta frase, de que usted es pecador y usted ha vivido y está destituido de la gloria de Dios. ¿Está usted de acuerdo? Eso es lo primero. El Evangelio no se ofrece a las personas que son buenas. El Evangelio no es para las buenas personas. El Evangelio no es para aquella gente que piensa que es buena. No, Señor. El Evangelio se ofrece a aquellos que se reconocen pecadores, a aquellos que están convencidos de que han quebrantado muchas veces los mandamientos de Dios. Yo no sé por qué razón tenemos tan buena opinión de nosotros, que pensamos casi que Dios nos debe, que pensamos casi que Dios tiene obligaciones con nosotros, que pensamos casi que tenemos, no sé, el cielo ganado, cuando la realidad es lo contrario, que hemos ofendido a Dios muchas veces, que le hemos ignorado, que hemos pisoteado sus palabras, que hemos pisoteado su ley, que hemos insultado su majestad. Esa es la realidad y nos cuesta tanto verla. El Evangelio se ofrece a las personas que reconocen que han quebrantado muchas veces la ley de Dios y que han estado viviendo alejados de su voluntad. Pero en segundo lugar, el texto afirma lo que dice en blanco. No, perdón, discúlpeme. Permítame insistir en la segunda frase del rojo. Dice, están destituidos de la gloria de Dios. Esa destitución de la gloria de Dios es tan definitiva esa destitución, que no hay nada, escúcheme, no hay nada que podamos hacer para cambiarla, para revertirla o anularla, humanamente hablando. ¿Qué es lo que trato de decir? Que no hay medios humanos, escúcheme, no hay medios humanos a través de los cuales una persona pueda comprar el perdón de Dios. Ya me explico un poco más. Es imposible que alguien compre el perdón de Dios. Es imposible que alguien se gane el perdón de Dios. Nadie jamás se podrá ganar, nadie jamás se lo ha ganado, nadie jamás se podrá ganar, nadie jamás se ganará el perdón de Dios, absolutamente nadie. Es imposible que alguien se gane el perdón de Dios. Nosotros escuchamos muchas veces la frase, tal persona tiene el cielo ganado. Eso es un engaño, eso es falso. Nadie, absolutamente nadie se puede ganar el perdón de Dios. Todos están destituidos. Todos están destituidos. Pero si hace muchos esfuerzos, si hace muchas buenas obras, no. Si hace muchos sacrificios, no. Si ayuda pero demasiado al prójimo, no. No y no. Es imposible que el hombre se gane el favor divino. Haga lo que haga. Es imposible, absolutamente imposible. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo con eso.
porque esa es la base del Evangelio. Que el perdón de Dios, que la aceptación de Dios no puede ser ganada por obras, por mérito, ninguno. Ninguno. No existe pago que persona alguna pueda realizar para comprar el perdón de Dios. No hay sacrificio, no hay esfuerzo, no hay obras de bien que puedan ser el aval para obtener el perdón divino. Nadie se puede hacer merecedor del cielo. Eso es lo que afirma la palabra de Dios. Y entonces viene la pregunta, y tenemos que preguntarnos y tenemos que también respondernos. Y entonces, si nadie se puede ganar el perdón de Dios, si nadie se puede ganar el perdón divino, ¿cómo? ¿Cómo una persona puede ser perdonada? ¿Cómo Dios entonces, cómo una persona puede alcanzar la salvación? ¿Por qué medios? ¿De qué manera puede entonces una persona ser perdonada y obtener salvación? Esa es la pregunta. Y yo le digo en esta mañana, por lo que dice la palabra de Dios, una persona puede ser perdonada únicamente por la redención. La frase en amarillo. Las personas pueden ser perdonadas únicamente por la redención que es en Cristo Jesús. Redención tiene que ver con pago. Redención tiene que ver con algo que se compra, algo que se paga. Las personas pueden ser perdonadas únicamente por el pago, por la redención que el Señor Jesucristo llevó a cabo al morir en la cruz. Únicamente por eso. Pero si esto es así, esto tiene que ser conocido en toda la tierra, sí, precisamente. Por eso el Evangelio, el Señor Jesucristo mandó que se fuera predicado a todas las naciones. Porque esto significa que todas las personas que mueren sin haber conocido del valor y de la redención del Jesús en la cruz se perdieron. Y se pierden y se están perdiendo. Y todos aquellos que no conocen lo que el Señor hizo, entonces se están perdiendo. Y todos aquellos que piensan que porque han sido buenas personas, es verdad, han sido buenas personas. Yo no digo que son malas personas en ese sentido. Son buenas personas, pero se están perdiendo. Porque están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es triste? Para mí es muy triste. Saber de gente que es buena gente, buenas personas, buenos padres, buenas madres de familia y se están perdiendo. Porque no conocen o no quieren aceptar o reconocer la palabra del mensaje del Evangelio de la gracia. Jesucristo pagó un precio para poder darnos la salvación. Ese pago de la salvación es infinito. Por eso es que ningún hombre lo puede pagar. Por eso es que ninguna persona lo puede alcanzar. Es infinito. Y aunque se juntara toda la humanidad y todos dicen, vamos a ponernos todos de acuerdo, es infinito. No podrían, jamás. Ni toda la humanidad junta podría pagar la salvación ni de uno. Si todos están quebrados, si todos son pecadores, si todos están destituidos, ¿qué van a pagar si todos están en quiebra para con Dios? Y de allí entender entonces por qué Jesucristo pudo pagar. ¿Por qué Jesucristo entonces sí pudo pagar? Y eso es fundamental. ¿Por qué Jesucristo sí pudo pagar y los demás no pudieron? ¿Porque era un buen maestro? No. ¿Porque hizo muchas buenas obras? No. ¿Porque habló mucho del amor? No. ¿Por qué Jesucristo pudo pagar? Porque Él estaba limpio de pecado. Porque Él era santo y fue desde el vientre de su madre fue santo. Porque Jesucristo es Dios.
Esto le choca en los oídos a mucha gente, pero Jesucristo no era un hombre corriente. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Dios encarnado en forma humana. Jesucristo es Dios. Y si usted no ha entendido que Jesucristo es Dios, usted todavía no es convertido. Y si usted está en una iglesia y usted no ha entendido que Jesucristo es Dios, literalmente, esencialmente, en todo aspecto Dios, entonces usted todavía no ha entendido de qué se trata. Jesucristo es Dios. Amén. Gloria a su nombre. Y por eso Él podía redimir. Por eso Él podía, porque solamente Él, siendo Dios y siendo hombre, podía pagar el precio total y que se requería ante la justicia divina. Por eso dice el profeta Isaías 53:5, que el castigo de nuestra paz, que hizo posible nuestra paz, cayó sobre Él. Aparte de esa obra de redención que hizo el Señor Jesucristo al morir en la cruz, Dios no podría perdonar ningún pecado. Y yo creo que esto es importante también, que lo reconozcamos, que lo veamos. ¿Sabe que Dios no podía perdonar ningún pecado? ¿Me está escuchando? ¿Sabe que Dios no podía perdonar ningún pecado? ¿Cómo podía Él perdonar al hombre? Si Dios hubiese perdonado al hombre, Dios sería un inmoral, el más grande inmoral. Porque el hombre no merecía perdón. El hombre quebrantó la ley, tiene que ser castigado. Eso es la justicia. Y si Dios es juez justo, no puede perdonar al pecador. Si Dios es juez justo, no puede perdonar al que es culpable. Cuando un juez libera, absuelve, perdona a una persona que es culpable, es un inmoral en cualquier tribunal del mundo. Y con Dios igual. Dios no podía perdonar al hombre, sencillamente decirte perdono porque yo soy Dios. No podía, porque Él es justo. Y la única manera, por eso el hombre estaba, y esta situación del ser humano era una situación, un callejón sin salida. ¿Cómo se rescata al hombre, al ser humano, si es culpable? ¿Cómo se le perdona si tiene que ser castigado? ¿Cómo se le libera de su responsabilidad? Humanamente no había solución. Y la solución solamente digna de Dios. Que Dios mismo en la persona de Jesucristo vino a pagar el precio y a tomar el castigo y a decir yo voy a asumir todos los gastos. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Asumió todas nuestras culpas. Asumió todo nuestro castigo, asumió todo el pago. Él se presentó y dijo, castíguenme a mí. Y Él podía presentarse porque Él no tenía deuda. Toda la oferta, toda la posibilidad de perdón de Dios depende y se basa en los infinitos méritos de la muerte de Jesucristo. Dios no perdona ni un solo pecado aparte de la muerte de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios declaraba perdón a través del sacrificio de una oveja, eso era como la oveja era como un cheque postdatado. Te voy a dar un cheque, ¿lo vas a cobrar? No ahorita, lo cobras, se te va a hacer efectivo en el año 0, en el año 30. ¿Sí me explico? Cuando Dios perdonaba por los sacrificios de esas ovejas, no era que la sangre de la oveja perdonaba, no. La sangre de la oveja era como decir, perdón el ejemplo, que es el que se me ocurre, era el adelanto, pero no es adelanto, era el símbolo. Era como decir el vale, era como decir esto para cuando te llegue el pago.
Pero el pago llegó cuando el Señor Jesucristo murió. Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, su sangre hizo así, ras, hacia atrás. Y pagó todas las deudas que estaban hacia atrás. Desde la primera ovejita que murió allá en el Edén, cuando Dios vistió a Adán y Eva con las túnicas de las pieles, hasta adelante a todos nosotros que hemos llegado hasta el fin de los tiempos. Pero todos los pecados que Dios perdona, los perdona solamente por los méritos del Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo no hubiese venido a morir por nosotros, entonces no tendríamos perdón. Imposible. Sí me explico, mis hermanos. Por eso es que Dios no puede perdonar sobre otra ley, ni con otra base. Solo por la obra, por la justicia que se desprende del valor de la muerte de Jesucristo. Y con eso llegamos a la frase en blanco. Por eso el apóstol dice que podemos ser perdonados. ¿Cómo podemos ser perdonados? ¿Qué dice allí? Gratuitamente. Gratuitamente. Y entonces nosotros podemos ser perdonados, justificados gratuitamente, gratis. Podemos ser perdonados de gratis. Por la gracia de Dios. Bendito Evangelio. Podemos ser perdonados gratuitamente por la gracia de Dios. Y eso es maravilloso, eso es asombroso, eso es glorioso, que seamos perdonados gratuitamente por su gracia. Y aquí con esto podríamos nosotros terminar, o con esto podríamos seguir y seguir interminablemente, de que somos perdonados, de que Dios ofrece perdón gratuito. ¿Qué tengo que hacer? Y diría nada. Si es por hacer nada, creer, estar de acuerdo, reconocer, aceptar lo que las cláusulas del Evangelio dicen. Reconoce que eres pecador. Reconoce que estás enemistado con Dios. Reconoce que estás separado de Dios. Reconoce que el Señor Jesucristo murió y solamente en Él puede Dios perdonarte. Apégate a eso. Créelo. Y vive conforme a ello. Y serás salvo. Y serás salvo. Ya para terminar, permítame mencionar unos aspectos más acerca de la gracia de Dios. Es una gracia accesible por la fe en Jesucristo. Eso es lo que dice Romanos 5, 1 al 2. Es una gracia a la cual accedemos al confiar en Jesucristo. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese justificado, ahí podríamos también en cada una de esas frases pasar mucho tiempo. Es como que yo digo, estoy en paz con Dios, estoy en paz con el Eterno, no le debo nada ya a Dios, mi deuda fue saldada. Justificado por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es una gracia abundante. Dios no es un Dios pichirre. Dios es un Dios de abundancia en muchos sentidos. Y la gracia suya también es una gracia abundante. Romanos 5:17 dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes reinarán en vida por Jesucristo? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es una gracia que resulta en alabanzas a Dios por el perdón tan infinitamente generoso que conlleva. No es poca cosa lo que Dios nos ha perdonado.
Y por esa gracia entonces Dios resulta alabado. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1, del 6 al 7. Es una gracia que ha sido planificada desde antes, desde la eternidad pasada. Fue planificada según el propósito divino. Segunda de Timoteo 1:9 dice, hablando de Jesucristo, hablando del Señor, de Dios, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabe que Dios no está improvisando? ¿Sabe que Dios no está resolviendo emergencias? Nosotros tenemos a pensar así porque nosotros vivimos así. Es normal, ¿no? La vida nuestra va de evento en evento. La vida nuestra va y vamos resolviendo como se nos vaya presentando el panorama, ¿cierto? Como se nos va presentando la vida, allí vamos resolviendo y vamos decidiendo. Y no sabemos lo que nos depara el mañana. Y hacemos planes, pero no sabemos si por finalmente esos planes los realizaremos. Pero no sucede así con Dios. Dios no improvisa, Dios no endereza lo torcido, así como que decir, esto me salió mal, voy por acá ahora. No. Dios desde la eternidad trazó el plan y lo viene realizando. Y el plan de Dios ha salido hasta ahora perfecto. El plan del Señor ha salido pero perfecto. Ni una hojita de un árbol ha caído a tierra, ni una avecilla ha caído sin que esté contemplado eso en el plan de Dios. No lo podemos entender. Y si usted me dijera, yo lo entiendo, yo le diría, no le creo, pero me alegra que usted crea que lo entiende. No lo podemos entender. ¿Cómo es que Dios controla todo? La brisa, el pensamiento, los impulsos, lo que hacen, lo que deshacen, todo. ¿Cómo es que todo esto engrana en su plan? Pero así es. Y desde la antigüedad, Dios planificó que iba a manifestar su gracia y que su gracia llegaría hasta nosotros. Es una gracia que nos invita a que nos acerquemos a Dios con confianza. Podemos acercarnos con confianza. Quien quiera usted que usted sea, usted puede acercarse a Dios con confianza. Por la gracia de Dios, porque Dios es un Dios de gracia, usted puede acercarse a Él con confianza. No sé en qué situación usted está. No sé en qué situación usted se encuentra. No sé con qué cosas usted está lidiando. No sé qué problemas usted está enfrentando. No sé cómo se siente usted con su vida y con la vida misma en general. Pero usted puede acercarse a Dios con confianza, porque Él es un Dios de gracia. El escritor de la carta a los Hebreos dijo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted se acerca a Dios, ¿sabe que eso es lo que va a encontrar? Encontrará gracia. Encontrará gracia, encontrará misericordia, encontrará bien, encontrará bondad. Y aunque usted no lo merezca,
Yo quiero insistir en esto. Usted encontrará gracia. Encontrará gracia. Si usted se acerca a Dios y usted dice, pero es que yo no soy digno de acercarme allá. Y usted dice, yo creo que Dios no me recibirá porque yo no me siento bien con Él. Encontrará gracia. Acérquese, encontrará gracia. Y aunque usted esté convencido de la maldad de su corazón, acérquese, usted encontrará gracia. A veces yo sé que hay muchas personas que pensarán la vida cristiana es muy bonita, pero esa vida como que no es para mí. Yo soy débil, yo soy malo, me atraen las cosas mundanas. Acérquese. Dios es Dios de gracia. Acérquese. Dios puede perdonarle, quiere limpiarle, quiere salvarle. Y qué bueno que usted pueda sentir que no es para usted, que usted no puede entrar en ese molde, porque ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos hoy, tampoco podíamos entrar. Tampoco era para nosotros, si vamos desde ese punto de vista. Pero Dios es Dios de gracia. Dios es Dios de gracia. Acérquese y hallará misericordia y oportuno socorro. La gracia está presente, ya para terminar, aún en medio de sufrimiento, pero garantiza nuestro bienestar eterno. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No sé cuánto nos tocará sufrir en esta vida. Hay muchos sufrimientos en este mundo. Y aún para los hijos de Dios hay mucho sufrimiento, muchas tristezas, muchos dolores, muchos quebrantos. Dios no ha prometido librarnos de esas cosas. Pero después que hayamos sufrido un poco, y siempre será solamente un poco, la vida en esta tierra siempre será un poco. Después que hayamos sufrido un poco, Él perfeccionará su obra en nosotros. Y iremos a su presencia, iremos a disfrutar de la vida abundante y plena, y allá no habrá nada de esos sufrimientos. Por último, es la última de las bendiciones, la gracia de Dios que nos ofrece la Biblia. Así termina la Biblia, con esas palabras que están allí. Esa es la última frase de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Yo le digo lo mismo a usted en esta mañana y en esta hora. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted. Que el Señor le bendiga. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte.